Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos en este 2022, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a mostrar los mejores vestidos que han pasado por el Miss Universo. Esas reinas de belleza que tuvieron los mejores vestidos, pues aquí los vamos a analizar y se los vamos a mostrar. No estoy solo, en esta oportunidad me acompaña mi amiga Yancy Solís desde España, que le doy la bienvenida desde ya. Hola Daniel, buenas noches a todas. Bueno, buenos días allá, buenas noches acá. Encantada de estar contigo como siempre, es un placer. Así es. Para quienes quieran seguir a Yancy, ella es especialista en todo lo que tiene que ver en imagen. Así que síganla en su Instagram como @is.imagen y por allí, por supuesto, ella estará contactándolos. Si ustedes, por supuesto, desean alguna asesoría de cualquier parte del mundo, pues ella es la indicada. Por aquí abajo les voy a dejar de todas formas sus redes sociales. Yancy, vamos a comenzar con estos looks y vamos a iniciar con Lupita Jones, quien se coronó en el año 1991 como Miss Universo. Bueno, Lupita Jones es una mujer súper elegante y lo pudimos ver desde el momento que fue coronada con ese estilo de vestido que escogió, ¿verdad? El color le da mucha fuerza, el escote en barco y en V es súper elegante, además de que con su cabello recogido bajo causó, ¿verdad? O sea, tenía que ganar la corona. Yo creo que con ese vestido ya se coronó. A mí me encantó y me encantó el escote y esa caída en agua como que tenía esos flecos. Amé demasiado este vestido. También está dentro de mis favoritos, debo admitir. Puedes mirar incluso los pendientes, ¿verdad? Que iban en armonía con el color del vestido, ¿verdad? Y que le alargaban el cuello. Le alargaban el cuello, eso es correcto. Ahora vamos con una segunda Miss Universo y se trata de Miss Universo 2007, Rillo Mori, quien pocas veces vemos a una reina coronarse con este tipo de colores en escenarios de Miss Universo. ¿Qué piensas sobre ella? Bueno, no solamente el tipo de color, el tipo de vestido, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en gala, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a los brillos, a los tejidos suaves, de caídas, de buena caída. En ella no, ella escogió un tejido totalmente diferente, era como un terciopelo, ¿verdad? Que era totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y además con manga larga, como con una capa sobrepuesta, o sea, totalmente fuera de lo común, ¿verdad? Y creo que marcó la diferencia y me gusta porque además es súper elegante, algo diferente y elegante. Bueno, yo debo decir que no es de mis favoritos, y menos este color para reinas, pero sí debo admitir que ella marcó la diferencia, como tú bien lo acabas de decir. Vamos a una tercera reina, y ella se trata de Dayana Mendoza, quien se coronó en el año 2008 como Miss Universo con este traje amarillo. Bueno, yo creo que Dayana puso de moda el amarillo en todos los certámenes de belleza. Ella fue la primera en utilizar ese color, que además de que le iba en armonía con su rostro y color de cabello y color de ojos, ¿verdad? Le hacía contraste y la hacía llamativa. No podía pasar desapercibida. Además de que obviamente ese rostro tan hermoso, ¿verdad? No, se tenía que ver con el color del vestido y esos ojos divinos en armonía. Ella marcó y creo que gracias a su elección, muchas han utilizado ese mismo color, incluso en trajes de baño, en trajes de día, en trajes de cóctel, en trajes de gala. Y bueno, es un acierto, ¿verdad? Porque es un color que llama la atención. Y en combinación con esos aretes largos y en tonos azules que yo amé y que después de eso muchas empezaron a usar incluso ese tipo de aretes. Para mí no es un vestido wow, pero sí es un vestido de escenario. Es un vestido que funciona en escenario. A mí me han dicho que en persona el vestido no es nada del otro mundo, pero que en escenario
cobra vida y por supuesto lo que la llevó un paso más a la corona del Miss Universo 2008. Vamos a otra Miss Universo y también es venezolana, en el 2013 se corona María Gabriela Isler. Cuéntame este vestido. Bueno, María Gabriela Isler creo que es una mujer tan elegante que cualquier cosa que se ponga lo va a llevar bien. Este vestido de manga larga, de color como un poco plata, pero no tan brillante, sino más bien satinado, es sobrio, ¿verdad? Y creo que le ayudaba mucho al tono de piel y al tono de su cabello. No la hacía muy llamativa ni tampoco pasaba desapercibida. Creo que ella en ella podemos utilizar esa frase que siempre usamos, que es menos es más, ¿verdad? Yo amé este traje, además que yo lo veo atemporal, es un traje que lo veo en diferentes épocas, es un traje que para mí se podría usar perfectamente hoy en día nuevamente, muy lindo, Total. donde la elegancia es lo que imprime este vestido sobre el escenario y es de lo más bello sin duda alguna. Vamos a otra, Olivia Culpo, quien se coronó en el año 2012 con un vestido tipo Cenicienta. Eso iba a decir yo, eso mismo iba a decir Daniel, perdona, la redundancia, eso mismo iba a decir yo. Creo que fue una de las primeras de utilizar este traje tipo Cenicienta, pero como ella tampoco era muy alta, ¿verdad? El cuello en V la estilizaba y la hacía ver más alta junto con su recogido alto. Creo que fue una opción buena por lo mismo, ¿verdad? Porque la hacía más alta, porque ella era pequeña. Ese juego de colores en el forro del vestido, en la parte de arriba, ¿verdad? Hacía que fuera de Cenicienta, pero la manga larga y el escote en V bastante pronunciado, ¿verdad? Rompía con la línea de Cenicienta un poco, ¿verdad? El color es súper acertado, ¿verdad? Porque la hacía resaltar. Iba muy bien con ella, ¿verdad? En teoría del color iba en armonía con ella. A mí me encantó el recogido que le hicieron, los pendientes, hasta de la cintura para arriba me gusta, la falda no tanto, debo admitir que no es de mis favoritos, pero bueno, vamos con otra Miss Universo y es la Miss Universo 2017, Demi Lee. Ahí pasa lo mismo con ella, ¿verdad? Es una chica que no es muy alta, entonces ese escote en V, la hombrera, el recogido hacia arriba, yo le hubiera puesto otro tipo de pendiente, ¿verdad? Pero igualmente, no está mal porque el recogido le ayudaba a alargar el hombro, a alargar el torso, ¿verdad? Porque ya es de talle corto, entonces eso le alarga el torso y la abertura en el medio también rompe con esa figura monocolor, ¿verdad? Que eso siempre cuando muestra uno un poquito de piel, eso alarga la figura. Esas sombreras súper elegantes, muy bien logradas, y ella, el rostro se le veía porque a fuerza se le tenía que ver con el escote en V, ¿verdad? Y el rostro de ella es su fuerte, entonces fue muy buen logrado el look. El color, perfecto, uno de los colores que no, era lo que estaba hablando contigo antes, Daniel, los colores que siempre se han utilizado durante todas las décadas, ¿verdad? Dorados, nude, blanco, rojo, son colores que nunca van a pasar de moda y siempre van a ser una buena opción. Amé este traje, me parece de los más atemporales, el total look fue súper correcto, quizás también como tú le hubiese colocado otros pendientes, pero para mí este es uno de los vestidos que yo lo mando a cualquier época y calza perfectamente y lo amé definitivamente. Un traje para coronarse en un evento universal como tan importante como el Miss Universo. Vamos ahora con otra que me encanta y que amo y es la Miss Universo 2006, Zuleika Rivera. Bueno, Zuleika Rivera fue otra que marcó tendencia en ese estilo de vestido. Además, ella también marcó tendencia en el wet look del cabello, que ahora lo vemos mucho en pasarelas de traje de baño, lo vemos mucho en pasarelas de gala, de coronación, ¿verdad? Además, creo que esta chica tenía que mostrar su rostro y no lo tenía que hacer de una manera clásica sí, clásica,
con un recogido o un moño bajo, no lo tenía que hacer de esa manera, tenía que hacerlo de otra forma y esta iba muy bien con el estilo atrevido del traje. Escote en V, que ya les digo, siempre estiliza. Ella mostró clavícula, que eso es súper elegante. El rostro de esa mujer va a ser uno de los más hermosos y exóticos que yo he visto en una Miss Universo. Esos pendientes y esa pulsera a juego con el vestido. Creo que ella marcó tendencia en que nos atrevamos un poco a cambiar el estilo clásico de los vestidos de gala, ¿verdad? Este es un vestido atemporal, en tendencia y futurista. Definitivamente este es otro vestido que para mí, en la época que lo coloques, siempre va a lucir, siempre va a destacar. Esta Miss Universo ha sido una de las Miss Universos más recordadas por muchos aspectos, pero uno de ellos es precisamente por este vestido tan singular que cuando salió a la pasarela decíamos, es ella, por el total look, todo fue muy, pero muy bien cuidado y eso es importante, no solamente ponerte un bonito vestido, sino cuidar todo, aretes, zapatos, maquillaje, estilismo y eso es muy bueno en una cantidad. Ahora estamos viendo a otra de las Miss Universos más recordadas y es la Miss Universo 2014, Paulina Bella. La cuerpa, ¿no? La cuerpa. Yo creo que es otra que marcó tendencia con ese estilo de vestido, de pedrería, casi nude, ¿verdad? Bueno, se le veía la figura cuando estaba allí, ¿no? Pero ese cuerpazo tenía que lucirse y no podía ser de otra manera. Creo que esa pedrería en forma diagonal que la hacía súper alta, con unas piernas súper altas, súper largas, ¿verdad? Y el escote en nube, el tirante, mostraba la clavícula, el cabello suelto en ondas no tan marcadas. Ella marcó tendencia en ese estilo de cabello. Antes, acuérdate que las ondas eran súper marcadas. Los Ella copetones. trajo la tendencia del cabello en ondas más sueltas, más relajadas. Y yo creo que, bueno, también yo pienso como tú, la veíamos y decíamos, ella es, Claro. indiscutiblemente. El escote acá en V y ese escote a los lados, pero sin mostrar, pero no mostrar, era como una transparencia allí disimulada. A mí me encantó y le acentuaba muchísimo más esa pequeña cintura que ella tiene. Ahora vamos a otra Miss Universo bastante controversial e importante y ella es Catriona Grace, Miss Universo 2018. Bueno, cuando vemos el traje de Catriona, lo primero que pensamos es fuego, por los colores, el contraste de color, dorado con el rojo, fuego, ¿no? El escote así como asimétrico y agresivo en el frente, su pendiente a un lado, su cabello, sus labios en rojo, totalmente atrevida. Yo creo que ella marcó y creo que nadie ha podido lograr un look así tan atrevido, pero que iba acorde con ella. Yo la llamaría la Firewoman, ¿no? Porque es que eso es lo que ves cuando la ves, ¿no? Cuando la ves, y por supuesto, ella era también. Así es, sin duda alguna, una Miss Universo que salió a arder a la pasarela y que será una de las más recordadas con este vestido en lava espectacular. Ahora vamos a pasar a la actual Miss Universo. Ella es Arnaz Chandú, Miss Universo 2021, que se coronó ya hace poquito, hace un mes. Bueno, creo que es el vestido que iba con ella porque ella tiene una belleza como muy natural, como muy fresca, ¿verdad? Entonces el vestido no podía ser nada atrevido, pero tenía que causar un poquito de atención y lo logró en el contraste de la pedrería, ¿no? Con el tejido claro, el tipo nude también. Y bueno, ahí vemos que ella es fresca, pero que no es nada atrevida, su cultura también no lo permite, ¿verdad? Porque estaba el escote, pero no se veía,
estaba la abertura, pero no tan arriba, no tan pronunciada, ¿no? Un poquito más abajo, pero es elegante, es lo que yo llamo menos es más. La elegancia es eso, menos es más. Así es. Sobriedad. Un El vestido maquillaje no tan espectacular. llamativo, acorde con el traje. Un vestido espectacular, una mujer espectacular. No es de mis favoritos, debo admitirlo, no es de mis favoritos, pero debo decir que es uno de los trajes más bellos. Ahora vamos hacia otra de las reinas y es Miss Universo 2020, Andrea Mesa. Andrea Mesa dice que ella escogió este vestido porque no quería que viéramos su vestido, sino quería resaltar ella. Ella dijo, yo escogí ese vestido porque quería que me vieran a mí, no al vestido. Y yo creo que logró el cometido y por eso ganó, pero no dejaba de ser, no dejaba de ser llamativo por el color rojo. No olvidemos que el color rojo es un color atrevido, es para mujeres seguras de sí mismas, es para mujeres fuertes, independientes, empoderadas. Entonces, a pesar de que el vestido no era tan llamativo, de entrada, ¿verdad? El color hacía que nosotros la miráramos. Además, Andrea es tan alta que también la ves a la fuerza, ¿no? Pero es un vestido algo diferente, una propuesta diferente, no tan atrevido, no tan wow, pero sí lo veías, porque era diferente a todo lo que llevaban las demás. Eso es correcto. Además, el color que le resaltaba a ella no es de mis favoritos, debo admitir. Lo que sí debo rescatar este vestido, lo que le hacía diferente era como la estola, o no sé cómo llamarle, que llevaba hacia la Ujú. parte de atrás. Era como un detalle distinto y que lo hacía único al vestido. No es de mis favoritos, debo admitir. Correcto. Ahora estamos viendo a otra de las Miss Universo y ella es Miss Universo 2000, Lara Duta, también ataviada con un vestido color rojo. Este vestido está allí porque quería hacer hincapié en el que el rojo nunca ha pasado en una noche de coronación, siempre se ha visto varias veces, ¿no? Y este vestido, a pesar de que fue hace muchos años, es un vestido que si lo vemos, no pensamos que es de hace muchos años. Y me gusta mucho porque es de línea recta, un cuello, un escote asimétrico, ¿verdad? Escote asimétrico, que eso también estiliza muchísimo y es muy elegante, con la estola que siempre se ha utilizado y que ahora se utiliza mucho incluso en pasarelas de baño, ¿no? Por eso lo puse, porque a pesar de que hace muchos años, ¿verdad? No se ve tan antiguo No, para porque es nada. minimalista, es un estilo minimalista. Es una simple columna que va acá hacia la espalda, con una estola, se ve súper bella y se sigue viendo actual. Y además se ve como un destello, como que fuera un cielo, un cielo rojo, me encanta. Ahora estamos viendo a otra de las Miss Universo y ella es Dayanara Torres, Miss Universo 1993. Bueno, el escote princesa nunca va a pasar de moda. El escote princesa, aparte de que no pasa de moda, ¿verdad? Es un escote elegante porque deja al descubierto los hombros, las clavículas, el escote, o sea, es elegantísimo. El cabello recogido es perfecto para un escote princesa. El color blanco, que tampoco pasa de moda, lo hemos visto muchísimas veces en las noches finales de Miss Universo. Un vestido sobrio, un vestido no tan llamativo, sin brillo, con una abertura a un lado, que eso es elegancia y además hace las piernas largas, como ya lo he dicho varias veces. Y lo único que marcaría es el frente del vestido, ¿verdad? El frente del vestido, que mostraba un poquito de piel, pero a la misma vez eh, no lo hacía Tan vulgar, notorio, no exacto. dejaba, exacto, Y era un detalle mostraba, pero lindo, no mostraba. era un detalle lindo que hacía ver Que el la- estilo el, bastante interesante. el punto de atención era el frente del vestido, era el escote, ¿verdad? Y el blanco, que por eso quería que estuviera en esta lista, para que veamos que los colores que más utilizados, el blanco, el dorado, el rojo, el color nude, el plata.
Eso es correcto. Bellísimo, bellísimo este vestido y también es uno de mis favoritos por lo plain. No tiene ni una piedra y lo hace para mí, mientras menos piedras, más bonito y sobre todo el Sí. diseño. Aquí estamos viendo a otra Miss Universo y ella es Chelsea Smith. Ella fue Miss Universo 1995. Bueno, imagínense, hace años, ¿verdad? Hace años y con ella me pasa lo mismo de la anterior, ¿verdad? Que es el color rojo, este escote princesa, sin brillo, elegante, sobrio, cabello recogido, cabello suelto. Yo le hubiera recogido el cabello, ¿verdad? Por, eh, Lo que por, tiene aquí por en el cuello. sí, yo se lo hubiera recogido, pero bueno, tampoco se le ve tan mal porque como era un escote princesa, había piel por acá, ¿verdad? Entonces tampoco estaba mal. Pero volvemos a lo mismo, son vestidos que no pasarán de moda y son atemporales. Son atemporales y yo también sigo viendo este vestido hasta este siglo y me parece súper lindo, le resaltaba la parte del cuello, el detalle del cuello que iba como en capa hacia atrás, me parece bastante interesante este vestido y también es de mis favoritos. Ahora estamos viendo a otra Miss Universo y ella es Oksana Fedorova, Miss Universo 2002. Sí, ese vestido es totalmente diferente. Escote princesa, pero no es al cuerpo, es más suelto. Ahí vuelvo a decir que muchas veces no se necesita mostrar la figura para ganar una corona. Muchas veces la sobriedad es elegante. Si una mujer se pone un vestido en el que no necesita mostrar nada, es porque está muy segura de sí misma y estoy segura que esta mujer en su entrevista lo hizo súper bien porque, mira, en la noche final no mostraba nada, solo su rostro que además era súper fresco, natural, nada llamativo, un vestido sin pedrería. Lo único que lo hacía un poco, digamos, a la hora en el que ella caminaba, era el juego de tejidos en la parte de abajo, ¿verdad? El juego de tejidos un poquito transparente en la parte de encima, eso lo hacía elegante, como una túnica griega. Bueno, esto no es de mis vestidos favoritos, pero debo admitir que es de esos vestidos que cobran vida en el escenario, donde allí podemos apreciar mucho más la belleza de la Miss que el propio vestido. No es de mis favoritos, debo admitirlo. Bueno, mi gente, estos fueron los 16 mejores vestidos elegidos por mi amiga Yancy Solís, quien es asesora de imagen. Ella eligió estos vestidos por diferentes formas que ya lo fuimos discutiendo a medida que iba avanzando esta conversación, pero ahora les voy a decir cuáles fueron los que a mí más me han gustado de todas las Miss Universos, porque me parecen atemporales, porque marcaron tendencia, porque me parecen futuristas y porque creo que en cualquier época ha funcionado y seguirá funcionando este estilo de vestido. Creo que son la de 1980, la del 2006, 2013, 2014, 2017 y 2019. Creo que estos 6 vestidos para mí son demasiado atemporales y que han sido los mejores vestidos de una Miss Universo. Yancy, muchísimas gracias por haber participado en este video. Te dejo para que te despidas. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, Daniel. Siempre es un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Saludos a todos. Feliz año nuevo, que no nos habíamos visto desde el año nuevo. Feliz año nuevo y bueno, muchos éxitos para este 2022. Por supuesto que sí. Bueno, ya ustedes saben cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Regalarme un like. Si estás llegando nuevo a este canal en este 2022, pues suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario. ¿Cuál es tu Miss Universo favorita? ¿Cuál es ese vestido que más te deslumbró, que más te encanta de todos los tiempos? Pues los espero aquí abajo en los comentarios. Recuerden que yo soy Daniel Ramos. Me pueden seguir en Instagram como @soydanielramos, a Yancy como is.imagen y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.